Bueno, acépteme usted dos ideas para comenzar este bloque. Primero, estamos en la Semana de la Transparencia, es un momento propicio para repensarnos en esa materia. Y el segundo, recién aprobada esta ley de responsabilidad fiscal, en el artículo 2, en el inciso C, dice principio de transparencia. Y eso lo que obliga es que cada 6 meses instituciones del Estado den informes sobre cómo están ejecutando los presupuestos. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Porque son fondos que surgen de los impuestos que paga usted y que pagamos todos. Ahora bien, ¿qué tan transparente es el uso de esos recursos? Y la transparencia medida no solamente en saber cómo se usan, sino con qué resultados se usan. De eso hablamos en esta primera nota. Nos preguntamos todos, bueno, se recauda tanto dinero en un año y no se sabe a ciencias ciertas en dónde se van esos recursos y si donde se estén gastando de manera eficiente y con eficacia. Existe un aparente consenso en que la transparencia también debe estar presente en el manejo de los recursos públicos. Eso incluye medir no solo los montos de dinero que se dedican a los programas del gobierno, sino también en transparentar los resultados. Lamentablemente lo que hemos visto aquí es que todavía prevalece mucha improvisación y una cierta dosis de ensayismo, le podríamos llamar, en cuanto a la ejecución de políticas públicas, planes de seguridad que no han dado los resultados esperados, seguimos lamentando la muerte de miles de salvadoreños, subsidios que no han sido focalizados correctamente y que se siguen viendo como una herramienta de captación de votos. Para algunos economistas, el problema, además de una arista económica, tiene una dimensión política. Una forma de entender el rol del Estado ha sido apostar por el asistencialismo para los sectores más pobres y vulnerables, lo que metafóricamente se traduciría en dar pescado al hambriento. Ese es el problema del Estado asistencialista, de que agota los recursos del Estado, que son escasos, en programas que no le proveen a la población la capacidad para generar recursos por sí misma y no depender de una ayuda del Estado. Otra visión distinta es que el Estado se enfoque en generar condiciones para que la economía crezca y produzca los empleos que saquen a la gente de la pobreza, lo que metafóricamente se traduciría en enseñar a pescar. Pero para poder tener recursos que brindarle a los sectores más vulnerables y al resto de la población, necesitamos que la economía del país mejore, y eso no se va a lograr si siguen los ataques de la administración a la empresa privada. Pero la transparencia en cuanto a fondos públicos no pasa solamente por el lado del gasto. Desde el FMLN se afirma que parte del problema está relacionado con la evasión y elusión fiscal, es decir, que hay sectores que no pagan los impuestos o no pagan lo que deberían. Pero aquellos que sí pagan sus tributos también tienen sus críticas. No hay transparencia, no. Es difícil, la corrupción está por todos lados. No dan una información correcta, pero es que toda la gente tiene desconfianza. Está derrochando, no hay nada, no hay, la gente se queja, porque los gobiernos son muy débiles a dar el dinero. Finalmente, otro elemento de transparencia en este tema tiene que ver con los presupuestos, tener claro cuánto entra y cuánto sale de las arcas públicas, un tema actualmente en debate. También debería de contener todos los detalles en cuanto a gastos, partidas presupuestarias, destino de fondos, algunos son incluso provenientes de la cooperación internacional, de manera que haya transparencia y participación en el proceso de aprobación. El presupuesto para el ejercicio fiscal 2017 es objeto de análisis en la Asamblea Legislativa. El debate gira justamente en si está balanceado o no, es decir, si refleja de forma transparente todos los gastos y si estos corresponden con los ingresos. Roberto Cardosa, TCS Noticias. Ahora, la nota anterior tiene mucho que ver con la forma en la que se administra el Estado, el gobierno central y algunas autónomas, pero también se puede hablar algo en materia de la forma en la que se usan recursos públicos en la Asamblea Legislativa. Cierto que es probablemente el órgano más auditado, pero todavía se puede hacer más, consideran algunos. La Asamblea Legislativa entrega fondos a organizaciones no gubernamentales en concepto de apoyo en sus actividades. El dinero sale del fondo circulante. La pregunta es cómo lograr controlar que estos rindan cuenta. Ese es el punto. El tema es cómo lograr que todas las ONG y las fundaciones rindan cuenta y que el pueblo conozca su labor. Sin embargo, ¿cuáles son los criterios para elegir las organizaciones y cómo evitar que se terminen apoyando a grupos afines a partidos políticos?
Para Arena hay donaciones que deben investigarse, entre ellas la realizada por la entonces presidenta del Congreso, Lorena Peña, a la Asociación de Promotores y Promotoras Comunales APROXAL, liderada por Margarita Posada. Bueno, es una donación cuestionada porque al final son ONGs afines, que a la vez son organizaciones de fachada del FMLN y del gobierno, de tal manera que yo quiero aprovechar la oportunidad para pedirle a la Corte de Cuentas recientemente integrada que audite la ONG de Margarita Posada para saber si esas donaciones han cumplido los fines sociales para las que fue donado. El FMLN no se opone a que hayan auditorías, de hecho ya las hay. Hay auditorías de la Corte de Cuentas, a veces son exámenes especiales y hay en su programación normal, hay una auditoría de la Asamblea Legislativa. Lo demás es puro populismo. Recientemente el movimiento Acción Ciudadana ha solicitado que se auditen todas las donaciones que provienen de la Asamblea Legislativa. Erika Calles, TCS Noticias. Y otro componente que desde el punto de vista económico es importante, si vamos a hablar de transparentar el uso de los recursos públicos, es saber de una vez en cuánto se calcula el PIB real. A ver si me explico. Una cosa es el PIB estimado que se calcula cada cierto tiempo, pero el real se calcula cada 10 años sobre la base de censos económicos que nos dicen exactamente cuánto es la capacidad productiva del país. Bueno, resulta que hace ratos que debería haberse actualizado el PIB real y todavía no lo conocemos. Producto Interno Bruto real, interpretamos lo que en realidad se ha alcanzado. Entonces, si nos vamos más a la jerga normal de los ciudadanos, hay un estimado y es creer que puedo llegar a un crecimiento, por ejemplo, del 2.5%, y otra cosa es lo que logro al final de cuentas. Entonces, lo que a nosotros nos dan los diferentes indicadores macroeconómicos es que no se está alcanzando ese crecimiento del 2,5% que se está planteando por parte del gobierno. Entonces, yo creo que lo que tiene que haber es un nuevo sistema de cuentas nacionales. Por un lado, no solo lo que ya va a plantear el Banco Central pronto, sino que debe haber un instituto independiente de organismos oficiales como el Banco Central que sea el que calcule el Producto Interno Bruto. Y de esa manera ya no hay conflicto de intereses en un gobierno que quiere mostrar un mejor resultado, ¿verdad? Y son confiables los datos. Y es que para los que no somos economistas esto de cuánto es el PIB real realmente suena como extraño, ¿no? Pero es importante porque es el parámetro contra el cual se mide cómo estamos de endeudados, cómo estamos creciendo, cómo está la dinámica económica. Pues es un parámetro importante.